Les saludo, buenas noches a todos. La semana pasada estuvimos hablando de el libro de... Eso fue la reunión anterior, Hechos, terminamos Hechos. La semana pasada hablamos de el Cordero de Belén, Jesucristo, Mateo 2, y los Reyes Magos, que no eran reyes, ni eran magos, ni eran tres. No vamos a repetir eso hoy, pero si alguien que no lo ha escuchado quiere escucharlo, puede por el canal de YouTube IBFP Maranata escuchar esa enseñanza. Mateo 2, el Cordero de Belén, Jesucristo. Vamos a hablar esta noche de uno de los libros más cortos, los libros más corticos de la Biblia. En realidad tiene un solo capítulo, que es de la carta de Judas. La encontramos en la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, exactamente antes de Apocalipsis, después de la tercera carta del apóstol Juan. Bueno, mucha información. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas no es el apóstol Judas. Hubo dos discípulos de Jesús llamados Judas, el que lo traicionó, y otro Judas que se conoce como Tadeo, parece que era el apellido de familia o un apodo. Pero este Judas es el que se menciona en Mateo y en Marcos como hermano del Señor Jesús. Recordemos que ahí mencionan hermanos de Jesús llamados José, Simón, Santiago o Jacobo y Judas. Pero miren que Judas no dice aquí que él es hermano del Señor. El respeto que siente por él y al saber ya realmente quién es ese hermano que tuvo en su familia, ese respeto no permite que él se presente como hermano del Señor, sino como hermano de Jacobo. Este Jacobo es el que decía Pablo en una carta que se había visto con él en Jerusalén, que no había visto a los apóstoles, sino únicamente a Jacobo, el hermano del Señor. Ellos aceptaron a Jesucristo después de la resurrección, cuando lo vieron ya resucitado, pero durante su vida no lo aceptaron como Dios o como el Mesías. Nuestro Señor tuvo mucha soledad en su familia. En ese aspecto, los hermanos no creían en Él. El domingo estuvimos hablando acerca de eso, ¿cierto? Cuando hablamos de Marcos. Bueno, ¿a quiénes dirige la carta? A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, gente de la iglesia, salvos. Está hablándoles a ellos. Misericordia y paz y amor. Misericordia y paz y amor. Y no solamente misericordia y paz y amor, sino que sean multiplicados, cantidades de misericordia, de paz y de amor. Ese es el deseo de él. Esta carta tiene algunas similitudes con una de las cartas de Pedro, donde también habla del mismo tema, especialmente los falsos maestros, falsos profetas. Y algunos dicen que bueno, que es que de pronto el uno copió al otro, ¿no? Yo repito lo que dije el domingo pasado. Lo que pasa es que el autor de las dos cartas es realmente el mismo autor. Pedro y Judas son los instrumentos, los autores humanos, los escritores humanos, que usando sus propias palabras se dejaron guiar por el Espíritu Santo, los inspiró. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él quería escribir acerca de la salvación, pero hay algo que hace que
que no hable tanto de la común salvación que tienen, sino de otro tema más urgente. Y es lo que va a hacer. Y dice que contendáis ardientemente por la fe, que contendáis, pero no dice que el hombre de Dios no debe ser contencioso. Bueno, esto es contender, pero sin ofender, es defender la fe, lo que está diciendo. Porque ya, imagínense, la iglesia acaba de nacer, pero ya hay unos peligros adentro tremendos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Siempre están ahí. Estaban en esa época y han estado durante toda la época de la historia de la iglesia y están hoy en día. Y entran. Casi siempre los peligros más grandes para una iglesia están adentro. No vienen desde afuera, aunque también los hay. Pero es desde adentro. Un pastor decía, escuché un pastor que decía, están desde el comienzo, cuando se forma la iglesia. Permanecen ahí, están ahí, luego empiezan a crear las contiendas, las divisiones, y luego se van a crear otra obra, entre comillas, ¿no? Y son desde el comienzo. Desafortunadamente me pongo a reflexionar sobre eso, acerca de esta congregación, y esto nos ha ocurrido. Y es parte del curso, por decirlo así. El mundo diría son gajes del oficio. Pero hemos tenido que aprender eso. Que desde adentro a veces viene el peligro. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. No está hablando de que Dios predestinó a unas personas para condenación. Desafortunadamente algunos hermanos o personas interpretan esto como que sí, es que vea que sí hay una predestinación a la condenación y otros predestinados para ser salvos. No, estaban predestinados a la condenación. ¿Por qué? Porque Dios pone unas reglas. Si haces esto, tienes salvación. Si haces esto o dejas de hacer lo que tienes que hacer, hay condenación. Es inevitable que el que no cumple lo que Dios le está diciendo que debe cumplir, está destinado a condenarse. Pero por su propia voluntad, no porque Dios lo haya condenado a eso. Hombres impíos, faltos de piedad, de reverencia por Dios, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora que estaban ocurriendo ya en las iglesias unas cosas tremendas. Judas, todo indica que es un escritor posterior a lo que escribió Pedro. Pedro estaba advirtiendo del peligro que venía y Judas le tocó ya vivir ese peligro. Así como Pablo también advirtió, después de mí vendrán lobos, rapaces, ¿no? Y había inmoralidad. Decía, bueno, estoy citando a otro pastor también que decía, el que desea a tu mujer, desea tu dinero, y dice que tiene una verdad bíblica que solo él la sabe, y que solamente él sabe la verdad. Y corre, huye de esas personas. Desafortunadamente hay muchos así. La salvación solamente está allá, con ellos, donde ellos. Y lo más desafortunado es que mucha gente lo cree. ¿Y por qué? Porque van buscando sus propios deseos, sus propios intereses, y ellos saben manipular a la persona. A veces tienen, y no solamente con lenguaje mundano, no, con la misma Biblia. Por eso es que ¿qué hay que hacer? Para saber la verdad, conocerla. Así te pueden decir mil mentiras, hay miles de religiones, miles de iglesias, sectas, de todo. Y el único modo de conocer quién te dice la verdad es que tú la conozcas también, buscándola aquí en la palabra. Mientras más la escudriñes, más la conozcas, más permitas que el Señor esté en comunión, te ilumine
menos posibilidad hay de que te engañen. Casi siempre estas personas toman una verdad, la llevan hacia lo alto, la ponen encima de todo y a partir de ahí empiezan a sacar cosas que no son verdad. Cosas que no son verdad, para engañar. Dice Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Alguien dirá: uy, pero ¿qué así son los predicadores? Eso le meten terrorismo a la gente. Mire que es que el castigo, ahí está el castigo. Nosotros no creemos en Dios porque es que nos pueda castigar, sino porque nos ha salvado, porque nos da su amor, nos cuida, no por miedo al castigo. Pero Judas le está advirtiendo a la iglesia con ejemplos. ¿Cuáles son estos ejemplos? Bueno, por una rebelión, el pueblo de Israel se rebeló en el desierto, no una sino varias veces, y el Señor tuvo que destruir a algunos de ellos, o a muchos de ellos. Hubo unos ángeles a quienes se asocia usualmente con Génesis 6.1. Muchos estudiosos serios consideran que estos ángeles de que se habla aquí son ángeles que pecaron, en Génesis 6.1, lo que provocó ya la última corrupción de la primera raza humana antes del diluvio. Muchos creen que estos ángeles son los que están guardados en esas prisiones esperando el juicio eterno, pero que los hay porque el Señor lo dice. Hay unos ángeles allá en unas mazmorras esperando ese juicio. Sodoma y Gomorra, creo que todos conocemos esa historia, así sea por encima. Las ciudades llenas de corrupción. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Carnales. ¿Saben cómo llaman a este libro también? ¿Cómo le dicen? ¿Se acuerdan que tenemos Hechos de los Apóstoles, cierto? Pues, algunos lo llamamos así, hay gente que lo llama Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y es cierto, también es así. A este le dicen Hechos de los Apóstatas, así lo conocen, Hechos de los Apóstatas, porque estos son esa clase de hombres, gente que profesa creer en Cristo, están en la iglesia, hasta se bautizan, hasta predican, pero realmente nunca han aceptado a Cristo como su Señor en su corazón. Y eso pasa siempre. Y a medida que se acerque el regreso de Cristo, va a ser peor, más todavía, más apostasía. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mientras que conocemos gente hoy en día que dice: pisotea al diablo, átalo, y cogen demonios y es que los atan y los mandan al fondo del abismo. Y miren que un arcángel prefirió no enfrentarse con él, que sabemos que Satanás es un ángel caído muy poderoso. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero se está refiriendo a la gente de esa época o a algunos que hay hoy en día, pues. Hay uno así hoy en día. Y en las que, a ver, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando también de los agnósticos, está hablando de ellos. Recordemos que básicamente ellos creen que
los gnósticos, perdón, ellos creen que todo lo material es malo y solamente lo espiritual es bueno. Entonces, según eso, Jesucristo era bueno su espíritu, pero su cuerpo no. Estoy hablando en términos muy generales de lo que eran esas doctrinas que hoy en día siguen vigentes. Y él les está llamando ¿cómo? Que es que se corrompen como animales irracionales. O sea, no piensan, realmente no saben lo que están diciendo. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire que este libro trae tantas cosas, porque es que para hablar de esto hay que ir a mirar otros libros de la Biblia. Y inclusive él menciona algunos libros que no son canónicos, que son apócrifos, pero él también los leyó y los menciona algo de ahí. Por ejemplo, el libro primero de Enoch. Y no es que él le dé valor de que es algo canónico, por eso no quiere decir que es que le dé algo canónico, pero pues es que no solamente nosotros, la palabra más importante para nosotros era que está en la Biblia, pero hay otros libros, no podemos cerrarnos solamente a leer la Biblia, hay que mirar otros libros. El camino de Caín, la maldad, el pecado, el asesinato, el error de Balaam, un profeta que se vendía, aceptaba dinero para profetizar. Está en números, que lo quiera buscar, más o menos número 24, números 24, 25, Balaam. Y la contradicción de Coré. Coré era un sobrino de Moisés que se rebeló en el desierto, porque él quería ser el líder. Y eso es lo que pasa con estas personas. Ellos quieren ser líderes. Y por supuesto que en la iglesia tiene que haber líderes, pero el problema es que ellos se llaman a sí mismos líderes, se nombran a sí mismos. Y generalmente cuando alguien en la iglesia reconoce que ellos no están obrando como debe ser, entonces crean las divisiones. Y en el último caso se van, pero no sin antes hacer daño en la iglesia. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan en sí mismos. Había unas comidas que compartían los días en que se reunía la iglesia, el día del Señor, para integrarse, para tener comunión. Aquí lo hacemos una vez al mes en esta iglesia, para tener más comunión, compartir. Pero eso se había vuelto un desorden terrible. Y había unos que abusaban de la comida y humillaban a otros. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Nubes sin agua llevadas por los vientos. Cuando tú no estás cimentado en la palabra del Señor, cualquier cuento te convence. Conocemos gente que se la pasa así, ¿no? De iglesia en iglesia. Hay un estudio de un profesor universitario de la Universidad Industrial de Santander, hizo un estudio sobre la religión cristiana en Colombia y las iglesias, y descubrió que los cristianos no somos tantos como creemos. Lo que pasa es que mucha gente se la pasa de iglesia en iglesia y la contabilizan doble y hasta triple y hasta 4 veces, porque se la pasan de iglesia en iglesia. Entonces, cierto pastor dice, en mi iglesia hay 3.000 personas, otro dice hay 30.000, pero resulta que esa población es una población flotante de iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque no están cimentados en la palabra y andan buscando, andan con hambre, andan con sed y andan buscando quien les diga lo que quieren oír. Y cuando ya no les dicen lo que quieren oír, o cuando no es suficiente, entonces van y buscan a otra a ver si ahí sí les dicen lo que quieren oír. Y desafortunadamente en muchas de nuestras iglesias no se le está dando a las personas el alimento que debe ser. La palabra estudiada con juicio, a profundidad, con seriedad. Enseñando a los hermanos que
Cada uno tiene la responsabilidad de escudriñar la Biblia y de estudiarla. No esperar a que siempre haya alguien que le esté diciendo lo que la Biblia dice o interpretándola por él. Es que la palabra es para todos. Algunos hermanos tienen unos dones para enseñar, para predicar, pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo. Puede acudir a él, pedir iluminación para entender la palabra. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto tiene que ver con las épocas de cosecha, Ciertos árboles que no producían fácilmente morían. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes. Bueno, estrellas errantes, lo acabamos de decir. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Parece un trabalengua, ¿cierto? Pero exactamente así es como tenía que ser. Las cosas por su nombre. Impíos, gente sin piedad, sin reverencia por Dios, haciendo obras irreverentes en contra del Señor. Y aquí están las características de estas personas, ya para terminar. ¿Cómo lo reconocemos? El domingo hablábamos de lo que hay, de que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en tu corazón, de lo que abunda en tu corazón, eso es lo que sale por tu boca. Pues aquí está. Estos son murmuradores. Siempre están murmurando en el sentido de criticar, sembrar las dudas, ¿no? Sembrar rebeldía. Querellosos, se quejan por todo. Aunque usualmente son los que menos colaboran en la iglesia, pero se quejan por todo. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mis hermanos, si estas características están dentro del sitio donde tú te congregas, hay que hacer algo. No es salir corriendo, es hablar y destapar a estas personas. Porque es que la iglesia es de ¿quién? De Jesucristo, no es de ellos. Desafortunadamente a veces cuando se destapan estas cosas vienen crisis en las iglesias, mucha gente se va, pero así debe ser. Un árbol podado crece más fuerte. Te dicen muchas cosas bonitas. Siempre todo lo que te predican es bonito. Te dicen que el cristiano no tiene problemas, una vez que acepta a Cristo eso desaparece, que tu vida será hermosa, gozosa. Bueno, eso no es lo que la palabra dice. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Recordemos, estos son los hechos de los apóstatas. Y hay más, la semana tratamos de hablar un poco más acerca de estas personas, pero por ahora por lo menos aprendemos algunas características que los identifican. Y debemos saber qué es, por decirlo así, normal. En toda congregación pasa eso. Sin embargo, recordemos un dicho del mundo que está en el Quijote de la Mancha, que le decía a Sancho: ladran Sancho, luego cabalgamos. Si no estuviera haciendo algo para la obra del Señor y sirviéndole, no pasaría nada, el diablo estaría feliz. Entonces, estas cosas son normales. Cuando hay una obra de verdad para servirle a Dios, Él empieza a moverse. Pero el más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu protección,
por ese aviso que a veces nos da, Señor, a través de tu Espíritu, cuando nos pides orar por alguien, por algo en especial, cuando nos das un discernimiento, ese don que es para distinguir lo que viene de ti y lo que no viene de ti. Ese es el discernimiento espiritual. Muchas gracias, Padre, por eso. Y dejamos en tus manos el regreso a los hogares esta noche y los días que vienen. Hasta el próximo domingo, que nos volvamos a reunir en comunión como hijos tuyos. Tu palabra dice: en esto sabrán que son ustedes mis amigos, en que se amen unos a otros. Oramos en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Amén.